Bienvenidos, estimados participantes, a esta videoclase. El tema que vamos a tratar hoy son los ambientes de aprendizaje. Antes de comenzar a desarrollar el tema, es importante decir que hoy en día la educación por competencias implica que como docentes debemos de realizar cambios en la manera como planificamos las clases, y una de las principales tareas es la manera como gestionamos ambientes de aprendizaje adecuados para nuestros estudiantes. Se debe entender entonces que un ambiente es un lugar donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de generar un clima donde se propicien relaciones interpersonales entre alumno y maestro o entre los mismos alumnos. Antes de entrar a definir qué es un ambiente de aprendizaje, es importante detenernos en el concepto de qué es un entorno. Un entorno es todo aquello que rodea un proceso de enseñanza y aprendizaje. Podemos decir que es un espacio que rodea al estudiante y que está constituido no solo por una infraestructura. En este espacio también influyen aspectos o factores culturales, políticos, económicos, sociales, familiares e incluso ambientales. Todos estos factores combinados propician ambientes favorables para el aprendizaje. Entonces, los ambientes son aquellos espacios en los que se van a desarrollar actividades de aprendizaje. Y estos los podemos encontrar o determinar en tres tipos. Tenemos el ambiente áulico, donde las actividades de enseñanza y aprendizaje se desarrollan en el salón de clase. Están también en aquellos ambientes de aprendizaje real o reales, que tiene que ver cuando nosotros desplazamos a los estudiantes, puede ser a un laboratorio, a una empresa, a una clínica, a una biblioteca o a un parque. Y está el ambiente virtual, que son los creados a partir del uso de tecnologías de información y comunicación, y que hoy en día son llamados nuevos ambientes de aprendizaje. Ahora bien, ¿cuál es el papel de nosotros como docentes? Entonces, en lo que a nuestro rol se refiere, nuestra tarea principal es la de propiciar la generación de ambientes que favorezcan la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, y de ahí la importancia de crear un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, teniendo presentes el contexto y los recursos que se requieran para el desarrollo de esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Es importante no olvidar la creación de un clima de aprendizaje adecuado, eh, porque este clima se debe dar en función de un contexto en el que se quieren propiciar esos procesos de enseñanza, y que, como bien lo decíamos en la diapositiva anterior, estos climas
también dependen de estos factores sociales, culturales, políticos, económicos y familiares. Otro asunto importante y que lo veíamos en el tema anterior que tenía que ver con los estilos de enseñanza y tiene que ver con la importancia de conocer a nuestros estudiantes. Vuelvo y lo reitero, este es un aspecto fundamental porque de ahí es donde en gran medida está el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ahora bien, para la creación de ambientes de aprendizaje debemos considerar 4 aspectos fundamentales, los cuales en su conjunto propician la construcción del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dichos espacios son, entonces, tenemos espacios de información. Estos espacios de información nos vamos a entender como ese conjunto de conocimientos que requiere saber el alumno, son esos saberes que debe de tener en cuenta. Dentro de este espacio también se ubican las indicaciones que uno como docente le da a los estudiantes o esas instrucciones o ese diseño instruccional si estamos hablando de ambientes de aprendizaje virtuales y esto para hacer más eficiente el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y eso tiene que ver también con el trabajo en equipo, con el enfoque, con lo metodológico que yo integre en su momento. Entonces, esas metodologías tienen que ver con el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje, el enfoque a partir de casos, el trabajo individual, el aprendizaje por proyectos, etc. Están los espacios para la interacción. Significa la relación que se establece entre los actores del proceso de enseñanza y de aprendizaje, que pueden ser entre el profesor y el alumno, entre el alumno y el alumno y el especialista, o incluso esa relación que hay entre el alumno y el contenido, etc. Está el espacio de producción. Ese espacio de producción se considera la elaboración del producto de aprendizaje que va a realizar el alumno y que es la muestra material de lo que se ha aprendido. Y está finalmente el espacio de exhibición. En esta etapa se dan a conocer el producto o el resultado de los procesos. Esta se puede dar entre los compañeros de clase, se puede dar en el aula de clase, fuera del entorno, fuera también del aula. Esos espacios de exhibiciones, por ejemplo, cuando se está trabajando a partir del aprendizaje por proyectos y al final se quiere mostrar el resultado, esa exhibición se puede hacer en una biblioteca, o sea, de acuerdo al contexto del producto, de acuerdo como a las necesidades que se requieran. En estos espacios de exhibición puede constituirse como esa fase de la evaluación. Bueno, de acuerdo entonces a lo anterior, para la creación de ambientes de aprendizaje, es importante tener en cuenta entonces los siguientes 3 elementos. Tenemos la organización espacial y esto está relacionado con el espacio. Este influye en el desarrollo de las actividades de aprendizaje de los alumnos
ya que contribuye a la relación interpersonal que se dan dentro del aula, además que favorecen la construcción del conocimiento y contribuyen al éxito de las situaciones de aprendizaje y las relaciones sociales. Otro elemento muy importante es la dotación y disposición de los materiales para el aprendizaje. Esto tiene que ver con que al diseñar la planeación, es importante que se elija correctamente cuáles son las actividades de aprendizaje que se van a ir desarrollando durante el curso, durante el año escolar, para que con base en ello se puedan definir cuáles son los materiales y cuáles son los recursos didácticos que se van a requerir en todo el proceso. Otro elemento importante para la creación de un ambiente de aprendizaje tiene que ver con la organización para propósitos especiales. En este punto, los salones de clase deben de ser los espacios acordes para desarrollar las competencias de los estudiantes y los resultados deben de estar dispuestos de tal forma que inviten al estudiante a ingresar a las actividades con entusiasmo, con curiosidad por aprender. En este caso, es importante la motivación que nosotros generemos a partir del desarrollo de las actividades. Bueno, ahora nos vamos a detener, vamos a hablar de 5 principios fundamentales que tenemos que tener presentes para la construcción de un ambiente de aprendizaje. Estos principios son los siguientes. Entonces tenemos el primer principio. Ese principio dice, el ambiente de la clase, el principio 1, el ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y el acercamiento de uno hacia el otro. Progresivamente ha de hacer factible la construcción de un grupo humano cohesionado con los objetivos, metas e ilusiones. En este caso, lo más importante en este principio es que los estudiantes aprendan a aprender, que identifique con qué recursos cognitivos cuentan, cómo los pueden aplicar y cómo los pueden enriquecer. De ahí la importancia del docente, ya que deja de ser un administrador de contenidos para ser un facilitador de aprendizaje. El docente se convierte en un mediador de conocimiento. El principio número 2 tiene que ver con el entorno escolar. Ha de facilitar a todos y a todas el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. Este principio nos lleva a que ahora nosotros como docentes debemos de buscar y propiciar los ambientes de aprendizaje. Es decir, no solo es el salón de clase donde los alumnos pueden interactuar, sino también que debemos de buscar otros escenarios. Por ejemplo, escenarios reales como lo hablábamos anteriormente, como laboratorio o como talleres de práctica, o hacer con los estudiantes una visita a una empresa, o trabajar a partir del enfoque de aprendizaje por proyectos o problemas, trabajar con la comunidad, con el pueblo, con la ciudad, con el barrio, etc.
En este caso, entonces, el maestro es un facilitador en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El docente permite fomentar la comunicación bidireccional y apoya a los estudiantes en todo el proceso de aprendizaje, todos los procesos de aprendizaje. Bueno, vamos con el principio número 3. El medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre las 4 paredes del aula. Deberá ofrecer escenarios distintos, ya sea construidos o naturales, dependiendo de las tareas emprendidas y de los objetivos perseguidos. Como lo mencionábamos en el principio número 2, ahora es responsabilidad de nosotros los docentes ser facilitadores y gestionar los mejores escenarios de aprendizaje. Y dichos escenarios de aprendizaje pueden ser áulicos, pueden ser reales o pueden ser virtuales. El principio número 4. El entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según distintos estados de ánimos, expectativas o intereses. Actualmente hace falta un enfoque educativo que sea capaz de articular los procesos de aprendizaje con la historia, con los problemas reales que pasan con los estudiantes o con su contexto. También tiene que ver con las necesidades cotidianas y los intereses y aspiraciones de los estudiantes. En este sentido, es necesario que los docentes se piensen desde un lugar diferente la acción que conduce al otro, la manera como mirar otros escenarios posibles para el aprendizaje. Otra idea es abandonar la concepción descendente de la relación entre el maestro y el alumno, que va desde el que tiene el saber y el poder hasta el que está desprovisto de ello. La idea es que hoy hablemos del aprendizaje centrado en el estudiante. Otro, otro punto importante es que hoy en día debemos asumir nuestro papel como personas completas y no como meros instrumentos de transmisión y control, nosotros los docentes, ya que esto nos permite conectarnos de una manera más adecuada con los estudiantes e ir más allá en establecer relaciones más humanizadas. Bueno, y finalmente tenemos el principio número 5, que es el entorno ha de ser construido activamente con todos los miembros del grupo al que acoge, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades y su propia identidad. Este principio lo relaciono con la identificación de los estilos de aprendizaje y las expectativas que tienen nuestros estudiantes. De este modo se planifican actividades que involucren a los estudiantes de una manera más activa. Luego de haber entonces revisado los principios, es importante entonces comprender que para crear ambientes de aprendizaje deben de haber unas condiciones necesarias para dicha creación. Entonces diríamos que
que los ambientes de aprendizaje son creados por nosotros los docentes y es por ello que debemos ser, al ser creados por nosotros, nosotros debemos de ser muy creativos e innovadores, innovar constantemente, estar todo el tiempo actualizándonos, porque teniendo presente, digamos, todas estas, eh, eh, todos estos factores, vamos a permitir que nuestros estudiantes realmente se motiven más para aprender. Entre esas condiciones entonces necesarias para la creación de, de ambientes de aprendizaje está que los alumnos deben de sentir la sensación de sentirse aceptados tanto por sus compañeros como por el profesor, formando un ambiente de confianza y de reconocimiento de identidad. Otra condición es que debemos de generar en los estudiantes confianza en lo que hacen y en lo que hacen, en resaltar todo ello, decir que todo lo que hacen es importante y que de ahí parte la motivación. Y finalmente otra de las condiciones también importantes es reconocer la percepción que tiene el alumno en cuanto al reconocimiento del propio entorno físico, de ese ambiente de aprendizaje. Bueno, algo muy importante y es que una de las bondades que tiene la educación basada en competencias es que nos permite crear ambientes de aprendizaje planeados de acuerdo a las características de los estudiantes, al contexto, y que el objetivo de los ambientes es promover el aprendizaje a partir de estrategias educativas cuyo propósito está en crear situaciones de aprendizaje que estimulen el desarrollo de las competencias. Estos ambientes de aprendizaje entonces deben de ser flexibles y el éxito de estos se debe al papel dinámico que el docente imprime como tal, imprima, al establecer una interacción con el estudiante. En este sentido, entonces, las estrategias educativas pueden incluir los siguientes aspectos. Una estrategia educativa puede incluir aprendizajes colaborativos, incluye la simulación, la elaboración de mapas conceptuales, de mapas mentales, prácticas de laboratorio taller, conferencias, demostraciones, el aprendizaje basado en problemas. En el caso de uso de tecnologías de información y comunicación, está dado el uso del internet, del correo electrónico, foros de discusión y actividades lúdicas. Para concluir, los ambientes de aprendizaje entonces están entendidos como las condiciones físicas, sociales y educativas en las que se ubican las situaciones del aprendizaje. También los ambientes de aprendizaje están constituidos por condiciones naturales o propias de un entorno. Esto quiere decir que están dadas también por un contexto.
y que nosotros como docentes somos facilitadores de adaptar dichos contextos y que estos contextos sean propicios para el aprendizaje. Importante decir que una buena elección de un ambiente de aprendizaje traerá como resultado el desarrollo de la creatividad y la participación activa de los participantes, de los estudiantes. Y finalmente, bueno, decir que un ambiente de aprendizaje no se da solamente en el salón de clase, sino que también participan otros factores, ya lo decíamos, factores sociales, culturales, políticos, económicos, de medio ambiente, etc. Y también tener presente que los ambientes de aprendizaje han de ser considerados como, como un elemento curricular más, eh, con una importancia en términos de lo formativo y que impactan favorablemente, pueden impactar favorablemente o desfavorablemente las distintas maneras de aprender que tienen los estudiantes. Bueno, estimados participantes, hasta acá llega esta videoclase. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Hasta luego.